¿Cómo vivimos el día a día cuando sufrimos tanto? Esa es la pregunta que nos preguntamos esta semana y a la que vamos a intentar dar alguna respuesta práctica. Sabéis que siempre solemos dedicar unos minutos los jueves para reflexionar sobre algunas cosas que nos están sucediendo ahora y que están siendo bastante generales, da igual en qué parte del planeta vivas. Estamos enfrentando muchas veces los mismos problemas, las mismas situaciones y necesitamos tener alguna guía. Y no pretendo ser de repente ninguna clase de gurú, pero sí que es verdad que por la profesión y también por la ventana privilegiada que tengo al mundo, al poder hablar muchas veces al día con muchas personas distintas en diferentes lugares del mundo que están atravesando a veces situaciones muy similares, eso me da pistas muy interesantes acerca de qué cosas están funcionando, cuáles no, cuáles podemos tener en cuenta, y lo veo, como sabes, siempre desde una doble perspectiva, desde la perspectiva que me da la profesión de la psicología, por una parte, un enfoque humano que no humanista, y por otra parte la perspectiva que da la fe. El hecho de ser cristiana reconozco que me ayuda y me obliga también de alguna manera a contemplar ese otro aspecto del mundo que muchas veces no se percibe si no es desde las gafas de la fe, pero que sin embargo para mí y para tantos es tan patente, tan evidente como podría ser lo que nuestros sentidos perciben. Así que la verdad es que cuando nosotros sufrimos, cuando pasamos por épocas de dolor o de incertidumbre como las que estamos viviendo, pasan varias cosas. Y hoy he querido plantear esa pregunta de cómo vivimos en el día a día cuando sufrimos tanto, siendo muy intencional con el hecho de incluir en la propia pregunta que decía en la vida, en el día a día, algo más específicamente en el minuto a minuto. Ves que en parte de la pregunta está la propia respuesta. Y de hecho esta semana compartía también en Instagram una pequeña reflexión en dos pequeñas fotos, desdoblada en dos posts, eh, justamente hablando de esto, ¿no? Que la vida se pelea, decía entre comillas lo de pelea, minuto a minuto. Y lo vamos a desarrollar porque es una de esas cosas que sucede cuando estamos pasándolo mal, y es que nos atragantamos. La propia situación se nos hace tan enorme, se nos hace tan inabarcable, que pretendemos prácticamente abarcarla de un tirón, casi de un bocado, tragarla y digerirla. No nos damos cuenta de que eso nos atraganta, como digo, y que muchas veces es eso lo que entorpece que podamos verdaderamente enfrentarla. Así que quiero contarte primero varias cosas que veo que suceden en el proceso de estar sufriendo y también por qué sucede, para que luego podamos pensar juntos en algunas estrategias prácticas de manera que podamos vivir ese día a día, ese minuto a minuto, de una forma práctica que nos ayude también a enfrentarlo mejor. Y ya digo, lo iré desarrollando desde esa doble perspectiva, aunque los jueves solemos hablar sobre todo desde un punto de vista muy psicológico. Una de las primeras cosas que sucede cuando sufrimos es que cambia nuestra percepción del tiempo. Yo no sé si a ti te pasa, pero creo que es bastante generalizado que cuando lo pasamos muy bien el tiempo se nos pasa volando, y sin embargo cuando lo pasamos mal el tiempo va muy despacio. Nos parecen las horas interminables, cada minuto es un cuesta arriba, nos da la sensación de que todo se alarga y empezamos a sentirnos en esa percepción alterada del tiempo también pues muy desbordados. Es lo siguiente que sucede. Sucede que empezamos con reacciones de estrés, de ansiedad, depresión, que ahora te contaré un poco más de ellas. Y entonces nos enfocamos tanto hacia el final del recorrido, nos da la sensación de que está tan lejos, pero necesitamos absorberlo con tanta rapidez y de manera tan contundente, que simplemente eso es casi como que nos va retrasando, nos va dejando en una posición mucho más dolorosa en un sentido, porque nos frustra el ponernos una expectativa demasiado alta, el querer llegar demasiado rápido a los sitios, lo que hace más bien es retrasar el que lleguemos a ellos. Así que ahí entramos en una especie de rueda de desesperación. Si ya teníamos alguna reacción de estrés, de ansiedad o depresión, ya lo que hacemos es muchas veces empeorarlo. Así que fíjate que con esta idea de que distorsionamos el tiempo en el sufrimiento, desde luego no nos ayudamos. Es verdad que muchas veces no podemos evitarlo, pero uno de los recursos que quiero poner delante de ti es esa idea que alguna vez hemos comentado de que más que preocuparnos, nos ocupemos en manejar el tiempo. Ocuparse en manejar el tiempo significa rellenarlo
de cosas que en ese momento pueden ser útiles para nosotros. Si estamos solamente mirando la olla como hierve, se nos pasa demasiado lento el tiempo. De hecho, es el ejemplo más práctico, ¿no? Cuando estamos en la cocina y estamos necesitando que aquella agua hierva rápido porque tenemos que echar la pasta o el arroz y marchar rápidamente también a otra tarea. Basta que nos fijemos en la olla para que nos demos cuenta de lo lento que va. Sin embargo, ¿qué pasa si simplemente programas el tiempo para que el agua hierva, que pues se producirá en breve? No va a tardar 2 horas en hervir, se va a producir en breve, pero mientras tú te dedicas a ocupar ese minuto, pues a veces simplemente en parar y descansar, a veces en poner 4 platos en el lavavajillas, a veces simplemente en ir y recoger algo que tenías tendido o simplemente asomarte a la ventana y en 3 minutos volver a la cocina. Esa idea es un poco la misma que planteamos en medio del sufrimiento, en el sentido de que hay tantas cosas en las que podemos ocuparnos a veces incluso en pensar en otros que sufren también, ¿no? En buscar un teléfono en un momento dado y mandar un mensaje de cariño, aunque sabemos que lo estamos pasando mal, pero nos acordamos de otra persona que también sufre, o nos estamos ocupando, por ejemplo, mientras nos hacen esa llamada que nos confirma una noticia que estábamos esperando, podemos estar leyendo algo, podemos estar aprendiendo algo, podemos estar hablando con alguien, podemos estar trabajando nuestras relaciones con calidad, podemos estar empleando nuestro tiempo en lo que se llaman antidepresivos naturales, que son de todo menos las pastillas, precisamente por naturales, ¿no? Pues tener actividad, tener relación con personas, salir a que nos dé el sol, hacer un poco de deporte. Esa manera de rellenar nuestros minutos cuando estamos pasando épocas de sufrimiento, aunque no tengamos ganas, porque no lo hacemos porque tenemos buen humor, sino porque queremos empezar a estar mejor, todo eso son elementos de ocupación que precisamente mantienen nuestra mente bastante más alejada de lo que la consume, por otra parte, que es la preocupación. Así que para evitar precisamente esas situaciones de desbordamiento que pueden ser de estrés, que pueden ser de ansiedad o de depresión, es súper importante que sepamos ser buenos gestores de nuestro tiempo. No sabemos cuántos días tenemos de vida, no sabemos realmente cuándo acabará nuestra existencia, pero sí que podemos tomar decisiones sobre cómo vamos a emplearla. Y en un sentido somos administradores de nuestro tiempo, somos mayordomos de nuestro tiempo. Más allá de que pienses que algún día darás cuenta o no de ese tiempo y de lo que has hecho con él, porque no tengas esa visión cristiana de lo que significa el tiempo, aunque no seas cristiano, tú y yo sabemos que somos administradores de ese tiempo y que puedes escoger cómo lo empleas, con quién lo empleas. ¿Cómo vas a cuidarte, por ejemplo? ¿De qué maneras lo haces? Si lo haces de una manera física solamente o también lo haces de manera emocional, si lo haces también de manera espiritual. ¿De qué llenamos nuestra mente, por ejemplo, en la época de sufrimiento? ¿Con quién hablamos? ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿Son personas que saben darte palabras de ánimo en un momento difícil? Son personas que utilizan clichés, son personas que tienen buena intención pero que quizá van a ser desafortunadas. Todas esas decisiones son decisiones que tú y yo tenemos en la mano y que van a marcar también el devenir de todos esos minutos que tenemos en nuestra mano y que, como digo, peleamos día a día. El ir mirando demasiado rápido hacia el final del camino, el pretender absorberlo todo de golpe, el intentar abarcarlo todo y que esto termine cuanto antes, a veces nos dificulta porque nos pone en el escenario más alejado, por una parte, solo con los recursos que tenemos ahora. El camino que hacemos hasta llegar a ese punto nos proporciona recursos que ahora mismo no tenemos. Nos da madurez, nos da aprendizajes, nos permite recoger información en el camino que luego en aquel momento será importante y que será la que nos permita pues zanjar el asunto, posiblemente dar con ciertas soluciones. Pero cuando queremos saltarnos el camino, cuando queremos saltarnos el recorrido y solo queremos el destino, en realidad estamos teniendo una visión muy inmadura de lo que significa el dolor, el sufrimiento o el crecimiento. Nuestra vida se pelea, en el buen sentido, en el minuto a minuto, incluso en esos momentos en que lo que parece que estamos peleando una batalla o que estamos en medio de una guerra, podemos escoger no tanto pelearnos con nuestras emociones, sino entenderlas como algo que forma parte de nosotros. Esas emociones nos están lanzando un mensaje acerca de cosas que están sucediendo alrededor o en nosotros mismos a las que debemos dar respuesta, preguntas que debemos hacernos, como digo, camino que debemos recorrer, aprendizajes que tenemos que hacer. No nos gusta la manera, pero la realidad también es que demasiadas veces cuando no pasamos por dificultades estamos tan inmersos en nuestra forma de vivir,
en la búsqueda de la felicidad permanente, en una especie de diversión constante que no nos damos cuenta de que estamos perdiendo la capacidad de aprender. Y es en medio del sufrimiento donde siempre animo, pero no solo a que lo hagamos dentro del sufrimiento, sino fuera también, a que siempre te muevas en lo que se llama en psicología del aprendizaje la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es eso? Cuando nosotros estamos en zona de confort, todo es conocido, sabemos lo que viene después, nada nos inquieta, estamos cómodos, pero en la comodidad no aprendemos. De manera que si quieres estar preparado para lo que la vida puede traerte, si quieres estar preparado para el día a día, necesitas a menudo y voluntariamente, aunque no estés en periodo de guerra o de batalla, sino en el interguerras, obligarte a salir voluntariamente, como digo, de esa zona de confort. Porque tengas curiosidad por saber más de otras cosas, porque tengas interés en aprender, porque notes que te faltan algunas habilidades que sería muy bueno tener, porque simplemente quieres crecer en la vida. Pero las personas que más capacitadas están para pelear el día a día y el minuto a minuto son precisamente esas personas que han dedicado los periodos fuera de guerra a prepararse, a enfrentarse a lo que podría ser en el futuro y no, digamos, de manera obsesiva pensando en todas las posibles situaciones que se podrían dar, porque entonces nos volveríamos locos y, por cierto, no vamos a acertar, sino porque no hemos cesado de aprender. Nos hemos hecho personas resilientes a base de ejercitarnos en esas cosas que son buenas, la curiosidad, la valentía, el afrontamiento activo, el sentido del humor, el tener buenas conversaciones, el ser mejores cada día, ser mejores personas, más capaces de hacer bien a otros, el ser prosociales, el poder dar ayuda. Y no solo porque algún día tendremos que pedirla o necesitarla, que será así, sino porque realmente entendemos el valor de lo que significa vivir el día a día cooperativamente y no solamente de manera competitiva. Este día a día de la vida que vivimos ahora, en pleno sufrimiento, ha de reconceptualizar asuntos como el éxito, por ejemplo. Ha de reconceptualizar el asunto de qué es lo importante, qué es lo vital, qué es lo trascendente en la vida y quedarse con lo que verdaderamente es la mejor porción. La mejor porción no es lo que se nos ha solido vender en los últimos años de esa búsqueda obsesiva de la felicidad basada en lo material, en lo consumista, en lo que te da de manera inmediata un subidón al cuerpo, un subidón de adrenalina. Las cosas importantes las estamos viendo ahora, en medio del sufrimiento, donde todo se recalibra, todo se recoloca. Y en medio de ese día a día, como digo, de esa vida vivida minuto a minuto, solamente puedes abarcar un minuto cada vez, una hora cada vez, un día cada vez. Esto nos resuena a los cristianos mucho a esa idea que alguna vez he comentado en mis textos favoritos los domingos, de que no nos afane el día de mañana, de que cada día trae su porción de preocupación. Y es que fíjate, quizá tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Con lo que tengo ahora en este momento en la mano, tengo suficiente para enfrentar este minuto? ¿Puedo más o menos manejarme en la próxima hora? ¿Tengo más o menos previsto cómo voy a pasar la tarde y la noche de hoy, ya que aquí estamos a las 5:00 de la hora de Madrid? Si yo puedo responder afirmativamente a esa pregunta, voy bien. Y de momento no necesito más. Solamente necesito saber que en este minuto estoy hablando con vosotros, que dentro de un ratito tengo una consulta con una paciente a la que espero poder ayudar de alguna manera, y luego tengo otra, y luego tengo otra, y luego tengo otra, y espero por la noche poder cenar con mi familia de una manera tranquila, disfrutando de un ratito de charla juntos, o quizá un ratito de televisión, o comiendo algo rico. No tenemos grandes alardes, no disfrutamos de enormes privilegios, aunque tenemos el privilegio de la vida, de ser familia, de querernos, de tener trabajo y de estar reinventándonos, porque todos estamos en la cuerda floja en algunas cosas y estamos teniendo que seguir peleando por sobrevivir, pero eso solo se produce minuto a minuto. Claro que programamos hasta cierto punto qué pasará mañana o pasado. Hay una cierta inclinación y una cierta necesidad. Yo debo dar citas, por ejemplo, para la semana que viene o la otra. Ahora, ninguno, si somos honestos, sabemos dónde estaremos el día de mañana. Así que nos dice, no te preocupes por más allá de eso, quédate con el afán del día de hoy. Pero fíjate, tú y yo sabemos manejar este minuto, el que tenemos en la mano, y esta hora, la que tenemos en la mano. Y eso es lo que nos permite poder estar menos desbordados. Si tú piensas en si podrás abordar el futuro o qué tipo de incertidumbre nos espera o qué tipo de futuro vivirán nuestros hijos, nos ahogamos, empezamos a hiperventilar porque no tenemos los recursos ni la información para manejar eso. Pero sabes que hoy tus hijos están contigo y que están cuidados y que los estás atendiendo
y que no les está faltando de nada y que aquello que les falta tú estás procurando proveerlo y si no lo haces por un plan A, posiblemente estás buscando un plan B. Pero muévete en este minuto, muévete en esta hora. Cuando hablamos de estrés, que estrés significa desbordamiento, tenemos que pensar en la situación y tenemos que pensar en nuestros recursos. Si percibimos la situación enorme, sentimos que nos desbordamos. Si tenemos pocos recursos, también sentimos que nos desbordamos. Ahora, ya que no puedo cambiar algunas situaciones, puedo aumentar mis recursos, puedo ocupar mi tiempo en ese día a día, en ese minuto a minuto, para tener una vida más rica, recursos mejores, propicios para el tipo de situación que se está viviendo ahora. ¿Te estás preparando, por ejemplo, para la vida tecnológica en la que estás? A muchos les parecía que participar en redes sociales era cosa de desocupados y hoy por hoy sabemos que muchas de las personas que están consiguiendo reactivar sus negocios, por ejemplo, o ser emprendedores o encontrar nuevos modelos para su trabajo, es porque en parte se han tenido que empapar de lo que significa la era digital, lo que significa cómo funciona una red social. ¿A cuántas personas podemos estar ayudando los psicólogos a día de hoy, por ejemplo, utilizando recursos como estos? Por eso, aunque es verdad que voy cansada, me apetece los jueves poder tener este rato con vosotros, porque creo que podemos estar aportando un valor a un momento difícil como el que estáis viviendo. Así que, más allá de las muchas cosas que nos preocupan, que por supuesto las tenemos en mente, creo positivamente que tomar decisiones acerca de cómo utilizamos ese tiempo que se nos ha dado es absolutamente importante, es absolutamente prioritario. Así que no dejes de moverte en la línea y en la dirección de, por supuesto, hacer todas estas cosas dosificando también tus fuerzas. El dosificarte no será suficiente, es verdad. Imagínate en una jarra, por ejemplo, que tienes una cierta cantidad de agua. Por mucho que la dosifiques, llegará un momento en que si no repones, esa cantidad de agua se acabará. Por eso es tan importante que utilices también tu minuto a minuto para incorporar habilidades, aprendizajes. Recuerda tus experiencias pasadas, incluso las negativas, las que no te gustan, para poder sacar conclusiones que pueden ayudarte en este momento. Ninguna de las cosas que tú has vivido o yo he vivido son cosas que nos sobren en este momento. Suelo decir que todo sirve y nada sobra. Todo lo que llevas en tu mochila en este momento es útil, porque quizá aprendiste cosas en su momento también que puedes estar aplicando ahora. Es la manera que tienes de rellenar tu jarra. Esos antidepresivos naturales de los que hablaba antes, te mencionaba la luz del sol, te mencionaba la actividad, la gente, las rutinas, que nos molestan tantas veces porque nos parece que nos dan monotonía, pero que sin embargo también, sin darnos cuenta, nos dan orden. Traen orden a nuestro caos mental en un momento en el que lo necesitamos más que nunca. Y fíjate que te comentaba al principio que si como yo eres una persona con interés en la fe, que vives tu vida desde el cristianismo, vas a darte cuenta de que todos estos principios que estoy compartiendo contigo son absolutamente compatibles con una vivencia de fe. Te mencionaba el que cada día tenga su propio afán, que no añadamos más preocupación, porque no vamos a aumentar un codo a nuestra estatura por mucho que nos empeñemos. Pero, ¿qué pasa con esa idea, por ejemplo, de que el Señor viene conmigo y me capacita, me permite salir a esa zona de desarrollo próximo, salir un poquito de la zona de confort, para sin llegar al final del camino de un golpe o de un chasquido de dedos, sino poco a poco, aproximándome a lo que puedo abarcar? Entonces sé que Dios mismo está conmigo, que me está acompañando, que está multiplicando mis fuerzas, que me da aquello que necesito. Cuando nosotros, por ejemplo, exponemos todas nuestras preocupaciones en oración, ¿es que no estamos siendo activos en el afrontamiento de nuestras guerras? ¿No es más bien al contrario? Que quien se pone de rodillas está siendo tremendamente activo para pedirle a aquel que considera que tiene mayor poder sobre las circunstancias que intervenga a su favor. No tenemos un mediador, que es Cristo, al que podemos acudir y Él sabe de lo que nosotros pasamos y vivimos porque fue tentado en todo, porque sufrió hasta el máximo, porque entregó voluntariamente de sí a favor de otros que éramos nosotros. Si no eres cristiano, posiblemente todas estas cosas que te cuento te resultan absolutamente ajenas y posiblemente una locura. Y está bien, estoy acostumbrada a ello. No me ofendo y espero que tú no te ofendas tampoco por la libertad con la que te hablo. Pero fíjate que si eres creyente, si eres cristiano, si sigues a Jesús y muchas veces te preguntas ¿dónde está Jesús en medio de todo este sufrimiento? Jesús está contigo, por una parte, hace presencia a través del Espíritu en medio del sacrificio del día a día y del sufrimiento de lo que vives, pero a la par está en la diestra, ahí arriba,
al lado del Padre, intercediendo, facilitando, poniendo delante del Padre también todas aquellas peticiones que nosotros traemos, porque conoce nuestro sufrimiento, porque puede compadecerse de nosotros como quien ha sufrido primero y como quien lo hace voluntariamente. ¿Cuántos cristianos se sostienen en el día a día recordando también que sus padecimientos son solo por un poco de tiempo, como dice Pedro, que además otro sufrió antes que ellos, y si bien muchos dirían mal de muchos, consuelo de tontos, sin embargo nosotros sabemos que el sufrimiento no es vacío de contenido, que en el sufrimiento aprendemos tanto, que podemos pelear el día a día sabiendo que donde Jesús dice que no caerá ni un solo cabello de nuestras cabezas, es su palabra la que está comprometida en esa promesa. Ni los pájaros tienen que preocuparse de lo que comerán, ni las flores se preocupan de lo que vestirán. Nosotros estamos llamados a buscar en ese minuto a minuto también de arriba, de todo lo que significan las cosas de arriba, haciéndolo desde abajo, desde las rodillas, desde la oración, desde la petición de que sea el Señor el que llene esos minutos de aquello que debe llenar nuestra cabeza, nuestros corazones, también nuestro pensamiento, para no venirnos abajo, para no hundirnos, para sostenernos. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos, pero Él multiplica nuestras fuerzas. Nos hace rellenar esa jarra de la que te hablaba, donde queremos dosificarnos y donde sabemos que no podemos más y donde le decimos ayuda a mi incredulidad porque ya no doy. En ese minuto a minuto es que Dios también, de una manera casi impalpable, casi sin que nos demos cuenta, pero solo fijándonos en los resultados nos damos cuenta de que está ahí, Él sigue sosteniéndonos. Él sigue estirando la harina y el aceite, como pasaba con aquella viuda a la que Elías ayudó en su momento. Y en eso estamos en ese recorrido que se vive minuto a minuto, día a día, aprendiendo cómo hacemos para atravesar este camino de sufrimiento que nos está tocando vivir desde una cultura también del agradecimiento y no solamente una cultura de la queja. Ojalá esto sea compatible con tu vida, lo es para mí en el día a día, para mis pacientes, lo es para mí en mi sufrimiento personal, que también lo tengo como todo el mundo y nos enfrentamos todos los días con retos muy importantes, pero qué bueno es pensar que seguimos vivos, que tenemos tanto delante de nosotros todavía que sí funciona, que es verdad que todo este remover de tierras que ha traído la pandemia y que traen las crisis muchas veces nos complica sobremanera las cosas. Pero por otra parte, seguimos sostenidos, seguimos de pie. Mucha gente ahora cuando se le pregunta ¿cómo estás?, ya le cuesta por una parte decir bien, 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 todo bien, pero también le cuesta decir mal, porque somos muy conscientes de que hay tantos que están pasándolo muchísimo peor que nosotros y que todos juntos, cooperativamente, hemos de ayudarnos a seguir adelante. Espero que estos minutos te hayan ayudado. Te animo a también pues comentar lo que desees, proponer preguntas. Como sabes, estoy muy abierta a buscar y responder de esas preguntas que vosotros mismos planteáis y procuramos dar respuestas sobre todo a aquellas que entendemos que pueden ser respondidas de manera más general, que alcanzan a más gente. Quiero daros un saludo a los que estáis por ahí, Fer, Larpi, Irene y tantos que os habéis ido uniendo a lo largo de este ratito. Hemos sido unos cuantos en directo y sé que no son horas fáciles y muchos estáis en plenas horas de trabajo y atendiendo a vuestras familias, pero de nuevo gracias. Os animo a compartir este contenido con cualquiera que consideréis que puede aprovecharlo. Lo vais a encontrar aquí en Instagram, en IGTV, lo vais a encontrar en YouTube también. Os animo a que os suscribáis, que es muchísimo más fácil que los contenidos lleguen cuando el canal está nutrido de personas a quienes quizá les interesa ese contenido, y también podéis encontrarlo en Facebook. Así que para eso hacemos este esfuerzo, esperando que de verdad sea útil, os pueda ayudar a crecer en este tiempo difícil y seguimos peleándolo. Peleamos juntos y lo hacemos minuto a minuto. Un abrazo fuerte a todos y buenas tardes.